Hola a todos, mi nombre es José Ignacio Silva y el día de hoy, junto con Ayun Sangüesa, quisiéramos darle la más cordial bienvenida a esta primera cápsula de ayudantía de microbiología. Bueno, en primer lugar, somos un equipo de 15 ayudantes de tercer y cuarto año de la carrera y estaremos apoyándolo a lo largo de todo el año en este ramo. Nuestra función es principalmente apoyarlos en su aprendizaje, tanto a través de estas cápsulas de ayuda para su certamen, como también en los laboratorios y seminarios. Y ahí no duden en acercarse ante cualquier duda que tengan, vamos a estar aquí para ayudarles y esperamos ser un real apoyo en el estudio de la microbiología. Para esta ocasión hemos preparado estas cápsulas de contenido armado directamente del temario de su primera prueba. Los invitamos a dejar sus consultas y comentarios debajo de cada video. Bueno, en primer lugar tenemos que el concepto de microbiología en el latín vendría siendo el estudio de la vida pequeña, pero se puede definir concretamente como la ciencia que trata de los seres vivos muy pequeños, específicamente aquellos que no se aprecian a simple vista por el ojo humano. Y es debido a esta característica que su estudio depende directamente de la metodología que se utiliza para esta rama científica, que tiene que ver con el cultivo de los microorganismos y la observación microscópica. Es por esto que se va a comenzar a estudiar de una forma más tardía a diferencia de otras ciencias. Por lo cual, esta ciencia va a surgir específicamente con la invención del microscopio en el siglo XVII. Bueno, siguiendo con la breve historia de la microbiología, tenemos que comienza con las primeras observaciones de las células de parte de Robert Hooke, quien introdujo el término de la célula en 1665, y de Anthony van Leeuwenhoek, quien observó una especie de animáculos en una gota de estanque, siendo el primero en observar los microorganismos en 1673. Y aquí pueden apreciar los dos microscopios que utilizaron estos dos científicos, tanto el de Hooke como el de Anthony, respectivamente. Posterior a esta etapa comienza el debate sobre la generación espontánea, una teoría según la cual algunas formas de vida podían surgir espontáneamente a partir de la materia inerte. Esta idea fue refutada obviamente por varios hallazgos científicos. Uno de los primeros fue el experimento de Francesco Redi en 1668, quien demostró que los gusanos solo aparecían en la carne en descomposición cuando las moscas podían depositar sus huevos sobre ella. Más adelante, en 1858, Rudolf Virchow introdujo el concepto de biogénesis, afirmando que las células vivas proceden solo de otras células ya preexistentes. Y finalmente, en 1861, Louis Pasteur demostró que los microorganismos se encuentran en el aire en cualquier lugar y proporcionó pruebas definitivas en favor de la biogénesis. Louis Pasteur fue el que hizo el experimento de los matraces en cuello de cisne, que lo vieron en clases. La edad de oro de la microbiología, que abarca entre 1857 y 1914, donde se realizaron rápidos avances en la ciencia de la microbiología. Aquí Pasteur observó que las levaduras fermentan los azúcares al alcohol y que las bacterias pueden oxidar el alcohol a ácido acético. Otro descubrimiento utilizado hasta el día de hoy por parte de Pasteur fue la pasteurización, proceso que utiliza el calor para matar las bacterias de algunas bebidas alcohólicas y de la leche. Bueno, y aquí les dejo una tabla resumen con todos los acontecimientos históricos de la historia de la microbiología en orden cronológico. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría infecciosa de la enfermedad. Esta comienza con el descubrimiento de Agostino Bassi en 1834, que demuestra la relación causal entre microorganismo y enfermedad, y que más adelante, en 1865, es confirmado por Louis Pasteur. Luego está Joseph Lister, que en 1860 introdujo el uso de desinfectante para el lavado de apósitos quirúrgicos con el fin de controlar las infecciones en el hombre. Y por último y más importante está Robert Koch, que en 1876 demostró que los microorganismos producen enfermedades. Para ello utilizó una secuencia de experimentos que se conocen hoy como postulados de Koch. Siguen utilizándose hasta el día de hoy para demostrar que un microorganismo en particular produce una enfermedad concreta, y por eso es importante conocerlos. Bueno, los postulados son cuatro. Primero, el microorganismo debe estar presente en todos los individuos enfermos. Segundo, el microorganismo debe poder aislarse del hospedador y ser crecido en un cultivo puro. Luego, la inoculación del microorganismo crecido en cultivo puro a animales que están sanos debe provocar la aparición de síntomas específicos de la enfermedad en cuestión que se está investigando. Y por último, el microorganismo debe poder ser reaislado del hospedador que está infectado de forma experimental. Entonces se reaísla del microorganismo original. Bueno, ahora vamos a seguir ya con algo más específico que es la microbiología en medicina. Para esto hay
Cuatro conceptos muy importantes: la profilaxis, patogénesis, diagnóstico y epidemiología. Estos son los pilares fundamentales en medicina para entender y controlar las enfermedades. Bueno, la profilaxis se refiere a las medidas preventivas, la patogénesis como una enfermedad que se desarrolla, el diagnóstico a la manera de identificar esta enfermedad y por último la epidemiología a cómo se distribuye y controla la enfermedad en una población. Acá tenemos un esquema que demuestra que además un proceso infeccioso puede adoptar distintos caminos. Esta imagen describe el proceso infeccioso a través de diferentes trayectorias posibles que puede tomar una infección, desde el momento en que el patógeno entra al organismo, que sería la línea de infección, hasta su resolución o desenlace, tanto la curación o la muerte por otro lado. En resumen, lo que hay que sacar de acá es que no todas las infecciones se manifiestan de la misma manera. Algunas pasan desapercibidas, otras generan sintomatología súper leve y algunas pueden llegar a ser letales. Bueno, lo que va a determinar el curso clínico de una infección depende tanto del agente causante de la infección como también del estado de salud del paciente y sus condiciones previas. Bueno, con esto me refiero básicamente a que el estado base del paciente, tanto sus enfermedades previas como su sistema inmune, es lo que nos va a ir indicando cómo llevan ciertas infecciones o enfermedades. Bueno, ahora vamos a ir de lleno a lo que es la importancia del correcto diagnóstico microbiológico, tanto clínico como en laboratorio. Para empezar, los aspectos clínicos que son claves son los que están acá en la diapositiva, que comienzan con el reconocimiento etiopatogénico. Entonces, lo primero que debemos hacer frente a una posible infección es identificar cuál es el agente causal. Esto se logra a través de historia clínica, examen físico y ya más adelante los primeros exámenes complementarios. Luego viene localizar el origen de infección. Entonces, una vez sospechamos de una infección, tenemos que ver de dónde viene. Es urinaria, respiratoria, digestiva, y esto nos va a ir orientando tanto los exámenes que se piden más adelante en laboratorio como el tratamiento empírico, que es el punto número 3. Bueno, antes de tener los resultados de laboratorio, se debe comenzar con un tratamiento que es el que se le llama tratamiento empírico, que se basa en la sospecha clínica. Esto tiene que tener en consideración los puntos anteriores como el origen de la infección, posibles microorganismos involucrados y la situación del paciente. Porque claro, por ejemplo, una infección urinaria es muy distinto tratarla en una joven sana, mujer, que en una persona inmunocomprometida o una persona mayor. Y por último está el diagnóstico rápido, que sobre todo es importante en infecciones graves como lo podría ser, no sé, una sepsis o una meningitis. En estos casos, el tiempo es súper crítico, entonces además de, no sé, iniciar antibióticos de amplio espectro, también se tienen que hacer pruebas rápidas, como lo son antígenos, PCR o cultivos, que se va a ver más adelante en el laboratorio. Entonces, en enfermedades como estas, donde el tiempo es súper crítico, el diagnóstico tiene que ser rápido. Y ya esto nos lleva al segundo paso, que es el diagnóstico microbiológico en laboratorio. En el laboratorio se siguen distintos protocolos para identificar los microorganismos, que vendría a ser el esquema de identificación. Estos incluyen tinciones como las GRAM, cultivos, pruebas bioquímicas y moleculares. Cada microorganismo tiene un perfil característico que lo distingue y eso es lo que nos va a ayudar con las técnicas diagnósticas de identificación. Después están las pruebas de sensibilidad. Una vez que se identifica al agente, se realizan estas pruebas para ver a qué antibiótico responde. Esto permite ajustar el tratamiento empírico que expliqué anteriormente y usar un antibiótico más específico, más eficaz y que tenga menos efectos adversos. Luego, como punto 3, está la elección de métodos de cultivo o de medios de cultivo. No todos los microorganismos crecen en los mismos medios. Algunos necesitan, no sé, atmósferas con CO2 o algunas temperaturas específicas y por eso es súper importante informar al laboratorio sobre la sospecha clínica para que se use el medio adecuado. Por último, está el diagnóstico de microorganismos difíciles de cultivar. Hay patógenos como los de la tuberculosis, el Treponema pallidum y ciertos virus que no crecen fácilmente en cualquier cultivo. Entonces se usan pruebas moleculares, serológicas o incluso de tecnología de biología molecular como lo son los PCRs. Y eso ayudan a identificar mejor estos microorganismos difíciles de cultivar. Y bueno, eso terminaría siendo los diagnósticos microbiológicos, tanto en clínica como en laboratorio. Y con eso tendríamos lista esta cápsula, así que muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Y recuerden que cualquier comentario o duda que tienen lo pueden poner en el Padlet y ahí estaríamos, bueno, tanto en esta cápsula como en cualquier otra, y ahí vamos a estar los ayudantes respondiendo sus dudas. Así que eso, muchas gracias, que les vaya bien.